Hola, mi nombre es Russell Mercer. Tengo 34 años y vivo en Madison, Wisconsin, un pequeño pueblo con calles bordeadas de árboles y tardes suaves y pintorescas. No soy del tipo que suele hablar de su vida, pero esta historia, creo, merece ser contada. Comenzó en una noche que jamás olvidaré. Una noche en la que todo el mundo que había construido tembló de pronto como si estuviera a punto de derrumbarse a mi esposa Jennifer y yo tenemos una pequeña floristería llamada Blossoming Days, en la esquina de la calle principal de Madison. La tienda no es grande, solo un espacio acogedor con estantes de madera repletos de claveles, rosas y margaritas. Cada día nos levantamos antes de que salga el sol, cuidando meticulosamente cada ramo, envolviéndolos con cuidado en papel craft rústico. El trabajo no es fácil, pero es todo lo que tenemos. Y gracias a él, a cada centavo ahorrado, a cada noche en vela revisando las cuentas, logramos comprar una pequeña casa en las afueras. Esa casa, con su cerca blanca y su jardín lleno de flores silvestres, es nuestro mayor orgullo. No es solo un lugar para vivir, es la prueba del sudor, las lágrimas y el amor que hemos puesto el uno en el otro en aquella fatídica noche. Estaba en casa, sentado en el viejo sillón de la sala, con la cálida luz de la lámpara iluminando los retratos enmarcados de la pared. Nuestra foto de boda Jennifer Y.O. sonriendo junto a nuestras primeras macetas de flores. Jennifer seguía en la tienda, atendiendo un pedido de última hora. Yo bebía café, saboreando un raro momento de paz cuando sonó el timbre. Era urgente, insistente, como si alguien intentara derribar la puerta en vez de tocar. Fruncí el seno, dejé la taza y pensé que tal vez era un vecino necesitando ayuda. Pero cuando abrí la puerta, me quedé helado. Allí estaban mis padres, rígidos bajo la luz del porche, con los rostros tensos y los ojos cargados de un peso opresivo. A su lado estaba Grady, mi hermano menor, desaliñado, con el cabello hecho un desastre y la mirada esquiva. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están todos aquí?, pregunté con la voz temblorosa por una inquietante premonición en mi padre. George no se molestó en saludar y fue directo al punto. Russell, necesitamos hablar ahora. Su voz era helada, como si hablara con un empleado que había cometido un error, no con su hijo. Mi madre, Dorothy, permanecía allí de pie, aferrando con fuerza su bolso, los labios apretados en una línea delgada. Los invité a entrar, intentando mantener la calma aunque el corazón me latía con fuerza. ¿Qué es tan grave para que aparezcan a esta hora?, pregunté, sentándome frente a ellos. Mi pequeña sala de estar de repente se volvió sofocante, como si el aire se hubiera esfumado. Mi padre carraspeó, su mirada clavada en mí, sin rastro de calidez. Grady está en problemas. Debe dinero mucho. Me giré hacia Grady, esperando una explicación. Él murmuró algo ininteligible, pero alcancé a oír palabras como inversión y error. La ira empezó a hervir dentro de mí. ¿Cuánto?, pregunté, con la voz endurecida. $150,000, respondió mi padre por él como si fuera una cifra cualquiera. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Pero antes de que pudiera hablar, mi madre intervino, con la voz temblorosa pero firme. Russell, eres su hermano mayor. Tienes que ayudarlo. Grady es tu hermano. Casi me reí, no por diversión, sino por amargura. Ayudar a Grady. Otra vez. Miré a mi hermano, al mismo que había sido mimado por mis padres desde niño, al que le dieron todo sin tener que esforzarse jamás. Mientras yo me partía la espalda lavando platos en comedores o repartiendo paquetes bajo tormentas de nieve, Grady siempre estuvo protegido, celebrado como el hijo de oro. Creció con fiestas lujosas, viajes caros y ¿ahora qué? Una deuda enorme por inversiones irresponsables. ¿Cómo se supone que lo ayude?, pregunté, intentando mantener la voz firme pese a la furia que me quemaba por dentro. Jennifer y yo no tenemos dinero de sobra para cubrir una deuda así de grande. Mi padre frunció el ceño como si mi pregunta fuera un insulto. Tienes esta casa, dijo, con una voz plana pero cortante como una cuchilla. Usa ese dinero para pagar la deuda de Grady. Es la única manera. Sentí como si me hubieran abofeteado. Esa casa, la casa en la que Jennifer y yo habíamos vertido nuestro sudor y lágrimas, el lugar que contenía todos nuestros sueños, estaba siendo tratada por mis padres como algo que debía sacrificarse por Grady. Me levanté de golpe del sillón, los puños apretados. No, dije con la voz temblando de rabia. Esta casa es mía y de Jennifer. Trabajamos hasta dejarnos la piel para tenerla. No voy a arriesgarla por los errores de Grady. Grady por fin habló, con una voz débil casi suplicante. Russell, no lo entiendes. Si no me ayudas, me matarán. ¿Quieres verme muerto? Me giré hacia él, con la ira explotando. ¿Quién va a matarte, Grady? ¿A quién le debes? ¿Qué hiciste con ese dinero?
¿Jugaste otra vez? ¿Lo tiraste en algún negocio turbio que ni siquiera te molestaste en investigar? Ya casi gritaba, los años de frustración reprimida desbordándose como una inundación. Toda tu vida has estado consentido por mamá y papá. Conseguías todo lo que querías mientras yo apenas sobrevivía. Ahora arruinaste tu vida y ¿se supone que yo pague el precio? Mi madre rompió a llorar no por mí, corrió hacia Grady, rodeándolo con sus brazos como si él fuera la víctima de esta historia. Russell, ¿cómo puedes decir esas cosas? Grady es tu hermano. ¿No puedes pensar en él? Eres tan egoísta, me quedé paralizado. ¿Egoísta? ¿Yo? El mismo que se había destrozado trabajando para construir esta vida. Ahora señalado como egoísta por negarme a sacrificarlo todo por mi hermano. Miré a mi padre, buscando aunque fuera una pizca de justicia, pero él solo negó con la cabeza, con los ojos cargados de decepción. Si no ayudas, no nos consideres más tu familia, dijo. Con la voz baja pero afilada como un cuchillo en sus palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Quise gritar, preguntarles cuándo fue la última vez que me habían tratado como familia, pero la garganta se me cerró. Me quedé allí, inmóvil, mientras mis padres y Grady se levantaban y salían de mi casa sin una sola despedida. La puerta se cerró de golpe, dejándome en una sala que ahora se sentía más fría que nunca. Me dejé caer en el sillón, con la mente dando vueltas. Esta pequeña casa donde Jennifer y yo habíamos reído, soñado y planeado nuestro futuro, se había convertido en un campo de batalla. Todo lo que había construido, todo lo que amaba, estaba bajo amenaza. Apreté los puños, intentando contener las lágrimas que me llenaban los ojos. No lloraba por la amenaza de mis padres, sino porque me di cuenta, en el fondo, de que nunca había tenido una familia de verdad. A los carillones de viento afuera tintineaban en la brisa nocturna, como advirtiéndome de la tormenta que se acercaba. Sabía que Jennifer llegaría pronto y tendría que contarle todo. Permanecí sentado en la sala ahora helada, con el suave resplandor amarillo de la lámpara iluminando las fotos enmarcadas en la pared. Cada imagen era un pedazo de la felicidad que Jennifer y yo habíamos construido nuestro día de boda, el momento en que cortamos la cinta para inaugurar la floristería, la sonrisa radiante de Jennifer cuando armó su primer ramo perfecto de margaritas en esos recuerdos. Antes mi mayo era consuelo. Ahora se sentían como cuchillos girando en mi pecho. El sonido de la cerradura me sacó de mis pensamientos caóticos. Jennifer entró, con su cabello castaño alborotado por el viento y su abrigo delgado húmedo por la lluvia. Sonrió, esa sonrisa suave que siempre lograba que el mundo pareciera menos duro. Pero entonces sus ojos se cruzaron con los míos. La sonrisa se desvaneció en Russell. ¿Qué pasa?, preguntó, con la voz impregnada de preocupación. Dejó su bolso y corrió hacia mí, apoyando sus pequeñas manos en mis hombros como si quisiera comprobar que realmente estaba bien. La miré, intentando encontrar las palabras, pero la garganta se me cerró. ¿Cómo podía decirle que mi familia acababa de exigirme hipotecar nuestra casa, el hogar en el que habíamos volcado nuestro sudor y nuestras lágrimas? ¿Cómo podía contarle que estaban dispuestos a desheredarme porque me negué a salvar a Grady de sus propios errores? Jennifer se sentó a mi lado, con sus cálidos ojos castaños fijos en los míos, pacientes, sin prisa, esperando a que hablara. Esa paciencia solo profundizó mi culpa. Finalmente, tomé una bocanada de aire y la historia salió a borbotones, como agua rompiendo una presa. Le conté cómo mis padres y Grady aparecieron sin aviso, la enorme deuda que Grady había acumulado, cómo mis padres insistieron en que hipotecara la casa para rescatarlo. Hablé de su favoritismo y de su amenaza de cortar lazos si no cedía. Mi voz vacilaba, oscilando entre la rabia y la angustia. Sentía que estaba abriendo una vieja herida, exponiendo el dolor que había intentado enterrar por tanto tiempo. Jennifer escuchó sin interrumpir, pero vi cómo sus ojos se iban enrojeciendo. Cuando llegué a la parte del ultimátum de mis padres, me tomó la mano, apretándola con fuerza. Russell, dijo, con la voz temblorosa pero firme, esta casa es nuestra. Nadie, ni siquiera tu familia, tiene derecho a quitárnosla. Nadie tiene derecho a obligarte a sacrificar lo que hemos construido. La miré, abrumado de gratitud, pero también con un dolor que me desgarraba. No lo entiendes, Jennifer, susurré. Son mi familia. Por más mal que me hayan tratado, siguen siendo mis padres. Si me niego, nunca me perdonarán. Pero si acepto, pero derramos todo, bajo la cabeza, el peso del dilema aplastándome como una roca. De un lado estaba nuestro hogar, el lugar donde Jennifer y yo soñábamos con un futuro feliz. Del otro, mi familia que, a pesar de toda la amargura, no lograba abandonar por completo a Jennifer, me rodeó con sus brazos. Yo creo en ti, Russell, susurró. Siempre has encontrado la manera de hacer lo imposible. Lo enfrentaremos juntos, ¿de acuerdo? Sus palabras eran como una brisa suave calmando la tormenta en mi corazón, aunque no lo suficiente para silenciarla. Asentí, aunque mi mente seguía en un torbellino, y la abracé con fuerza,
como si en ese momento ella fuera mi único ancla en esa noche. Me quedé en la cama sin poder dormir. A mi lado, Jennifer había caído rendida. Su respiración constante era el único sonido en la quietud del cuarto. Pero en mi cabeza las palabras de mis padres resonaban como un disco rayado. Si no ayudas, no nos consideres más tu familia. Cerré los ojos intentando apartarlo, pero los recuerdos regresaron, agudos y dolorosos como fragmentos de vidrio roto. Recordé crecer con Grady en nuestra estrecha casa, a las afueras de Madison. Yo era el hermano mayor, pero a los ojos de mis padres siempre fui invisible. Grady, con su sonrisa brillante y su carácter extrovertido, era el centro de su mundo. Cuando yo sacaba buenas notas, apenas asentían, pero cuando Grady ganaba un partido juvenil de baloncesto, la casa se convertía en una fiesta. Recordé renunciar a juguetes, a las mejores porciones de comida, porque mamá decía Grady es más pequeño. Tienes que dejárselo. Recordé noches enteras sentado solo en mi cuarto, escuchando las risas de mis padres con Grady afuera, sintiéndome un extraño en mi propia familia. Con los años, el favoritismo nunca desapareció. Mientras yo trabajaba incansablemente para ahorrar para la universidad, a Grady le financiaban vacaciones de lujo. Cuando Jennifer y yo nos casamos, mis padres asistieron con expresiones de desgano. Pero cuando Grady compró su primer auto con un préstamo, se lo contaron orgullosos a todo el vecindario, como si fuera un triunfo familiar. Intenté no dejar que me afectara. Intenté construir mi propia vida. Pero ahora incluso esta casa, nuestro mayor logro, estaba amenazada por ese mismo favoritismo. A la mañana siguiente, un tenue rayo de sol se filtraba por la ventana, dibujando delicadas franjas de luz sobre el suelo de madera. Nuestra pequeña casa, normalmente cálida y llena de vida, estaba ahora cubierta por una atmósfera densa. Me senté en la mesa del desayuno, con el café hacía rato frío. Jennifer estaba frente a mí, removiendo suavemente la cuchara en su tazón de avena, con la mirada pensativa, como si buscara una manera de romper el silencio entre nosotros. El desayuno, que solía estar lleno de charlas animadas sobre nuevos arreglos florales o planes de fin de semana, ahora estaba marcado solo por el tic-tac del reloj de la pared. Finalmente, Jennifer dejó la cuchara, respiró hondo y me miró directamente. Russell, ¿y qué pasa con Leon? Su voz era suave, pero cargada de una preocupación que sabía que llevaba guardando desde la noche anterior. Leon. Solo su nombre bastó para apretar mi pecho, un latido discordante, doloroso y cálido al mismo tiempo. Leon era el hijo de Grady, un niño de 12 años con ojos que brillaban como rayos de sol filtrándose entre las hojas, y una sonrisa tímida, como una flor que apenas empieza a abrirse. Su madre, mi cuñada, había fallecido hacía unos años en un accidente de coche, dejando un vacío irreparable en la vida del niño. Su muerte no solo se llevó a la dulce madre de Leon, también dejó una cicatriz profunda en Jennifer y en mí. A nosotros, que llevábamos años casados, pero aún sin hijos, encontramos en Leon una chispa de luz. Un sueño no cumplido. El sueño de ser padres desde que Leon era un pequeño de 3 años, con mejillas regordetas y un osito de peluche gastado entre las manos. Jennifer y yo lo habíamos amado como si fuera nuestro propio hijo. Aún recuerdo el día en que entró tambaleándose por primera vez en nuestra floristería. Blossoming Days, con sus pequeñas manos aferradas al oso y los ojos muy abiertos, maravillado con las margaritas blancas en los estantes. Jennifer se arrodilló sonriendo con ternura y le entregó una pequeña flor. «Leon, ¿te gustan las flores?», le preguntó. Con una voz tan suave como una canción de cuna, Nela sintió su sonrisa iluminándose como un sol de verano, y desde ese momento, nuestros corazones le pertenecieron. Cada vez que Leon venía de visita, corría por la tienda, parloteando sobre el jardín de infancia, o sobre sus sueños inocentes de convertirse en astronauta, o de pintar el mundo entero en una hoja gigante de papel. Esos instantes fugaces llenaban el vacío en nuestros corazones. Allí donde ardía el anhelo de un hijo, llevábamos 6 años de casados, y aún no teníamos niños. Durante esos años, cada resultado negativo, cada vez que un médico decía suavemente en solo tengan un poco más de paciencia, veía como los ojos de Jennifer se apagaban entre lágrimas. Yo la abrazaba, ocultando mi propio dolor, pero por dentro también me estaba rompiendo. Soñábamos con un hijo, alguien a quien amar, a quien criar, cuyo eco de risa llenara nuestra pequeña casa en los suburbios de Madison. Pero el destino no nos había sonreído, y ese anhelo, como una llama inextinguible, seguía ardiendo en nuestros corazones. Recordaba las tardes de verano, cuando Leon era más pequeño, sentado en el suelo de la tienda con lápices de colores, dibujando imágenes infantiles de una familia en padre, madre y un niño en el medio tomados de la mano bajo el sol. Una vez levantó la vista, con los ojos brillando, y preguntó: «Tío Russell, tía Jennifer, ¿puedo llamarlos mamá y papá?». Esa pregunta nos dejó atónitos, el corazón detenido por un instante. Jennifer lo abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras yo solo pude asentir,
con la garganta demasiado cerrada para hablar. En el fondo siempre habíamos esperado que Leon pudiera ser nuestro, que fuera una parte permanente de nuestras vidas, y a través de sus ojos vi que él anhelaba lo mismo, un hogar real donde lo amaran y protegieran a Anne. Pero ahora, mientras Grady nos arrastraba a su desastre y mis padres exigían que hipotecara nuestra casa para salvarlo, la imagen de Leon se alzaba en mi mente, más clara que nunca. Si no ayudábamos a Grady, si se hundía más en sus deudas, ¿qué pasaría con Leon? Ese niño inocente al que amábamos como propio, sería arrastrado a un torbellino de miseria sin nadie que lo protegiera. A Jennifer, intentando encontrar palabras, pero tenía la garganta seca. Grady, murmuré, con la voz quebrada. Si no ayudamos a Grady Cisse y Deremba, ¿quién sabe qué pasará con el futuro de Leon? Jennifer asintió, con los ojos brillando de tristeza. Sé que estás preocupado por Leon, susurró. Pero, Russell, si hipotecamos la casa, lo perderemos todo. La floristería, nuestros sueños, este hogar. ¿Cómo vamos a empezar de nuevo? Su voz temblaba no de miedo, sino porque ella también estaba desgarrada entre su amor por Leon y el temor de perder todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Nos quedamos en silencio, con el reloj marcando cada segundo, recordándonos que el tiempo no espera a nadie. Finalmente, tomé la mano de Jennifer, sintiendo el calor de su palma. Jen, dije, con la voz baja pero firme, no podemos dejar que Leon sufra más en esta casa, importa, pero Leon, él es nuestra familia. Si no lo ayudamos, ¿quién lo protegerá? Jennifer me miró, los ojos centelleando entre lágrimas. Me apretó la mano como si me entregara su fuerza. Tienes razón, susurró. Lo haremos por Leon, Anne, pero Russell, tenemos que ser cuidadosos. Esta es la única vez, ¿de acuerdo? No podemos dejar que Grady arrastre toda nuestra vida con él. Anne, asentí, con el corazón pesado pero aliviado en parte. Habíamos tomado nuestra decisión. Hipotecaríamos la casa para ayudar a Grady a pagar su deuda. No por él, sino por Leon. Anne era el mayor sacrificio que Jennifer y yo habíamos enfrentado. Pero por ese niño, estábamos dispuestos a correr el riesgo. Esa tarde levanté el teléfono, con la mano temblando mientras marcaba el número de mis padres. Sonó unas cuantas veces antes de que mi madre contestara. Russell. Su voz llegó sorprendida pero esperanzada. Lo haré, dije, con un tono rígido. Hipotecaré la casa para ayudar a Grady. Pero mamá, papá y Grady también tienen que entender que esta es la única vez. No quiero escuchar más peticiones como esta. Anal. Otro lado escuché un jadeo de mi madre, su voz casi rompiéndose de alivio. Russell, eres un buen hermano. Sabía que no lo abandonarías. Balbuceaba agradecimiento sin parar, como si hubiera salvado al mundo. Pero en mi corazón no había alegría. Anne. Después llamé a Grady. Contestó en el primer timbre, con la voz temblorosa. Russell, ¿tú llamas por eso? Sí, dije, esforzándome por mantener la voz firme. Jennifer y yo hipotecaremos la casa para ayudarte a pagar la deuda. Pero, Grady, esta es la última vez. Entiendo. La última vez, Russell, gracias. Muchas gracias. Grady casi gritaba, su voz rebosando de una gratitud exagerada. No sabes lo que esto significa para mí, Ente. Juro que voy a cambiar. Lo corté de inmediato, incapaz de escuchar más promesas vacías. Haz lo correcto por Leon. No dejes que siga sufriendo por tu culpa. Colgué sin esperar respuesta. El teléfono cayó sobre la mesa y me quedé allí, sintiendo como si acabara de firmar un pacto con el diablo. Jennifer se acercó, apoyando una mano en mi hombro. ¿Hicimos lo correcto, Russell?, preguntó, su voz suave pero cargada de preocupación. La miré, forzando una sonrisa. Por Leon, teníamos que hacerlo. Pero Jen, te juro que no dejaré que lo perdamos todo. Esas palabras fueron una promesa para Jennifer, para Leon y para mí mismo. Pero en el fondo sabía que el camino por delante no sería fácil en esa noche. Jennifer y yo nos sentamos a la mesa de la cocina, rodeados de un montón de papeles, formularios del banco, contratos de hipoteca, números fríos que amenazaban con devorar nuestro hogar. Afuera, la lluvia caía sin tregua. Los truenos rugían, sacudiendo la casa como si el cielo desaprobara nuestra decisión. De repente, una serie de golpes urgentes en la puerta atravesó el aullido de la tormenta. Mi corazón se aceleró, sobresaltado. ¿Quién puede estar aquí a esta hora?, susurró Jennifer, con los ojos destellando de preocupación en mí. Levanté apresurado hacia la puerta, intentando sacudirme esa creciente sensación de miedo. Cuando la abrí, me quedé helado. Allí estaba Leon, empapado de pies a cabeza, con el agua de lluvia corriendo por su rostro pálido. Sujetaba una vieja mochila, sus pequeños hombros temblando bajo el viento cortante. Sus ojos, que solían brillar de vida, estaban rojos, llenos de miedo y desesperación. Tío Russell, su voz se quebró, mezclándose con el sonido de la lluvia. Ya no puedo quedarme allí. Mi escape. Tengo que decirte la verdad. Me quedé clavado al suelo,
como congelado. La verdad. ¿Qué? ¿Verdad? Antes de que pudiera preguntar más, Jennifer corrió hacia él, lo jaló adentro. Dios mío, Leon, estás empapado, exclamó, con la voz cargada de pánico. Agarró una toalla del armario, lo envolvió con ella y después corrió a la cocina para calentar una taza de leche. Yo me quedé allí, mirándolo, intentando leer algo en sus ojos, pero lo único que vi fue un dolor crudo y profundo, como si cargara el peso del mundo. Leon, tranquilízate, dije, esforzándome por sonar lo más suave posible, aunque mi corazón latía desbocado. Chapas, ¿qué ocurrió? ¿Por qué estás aquí en medio de la noche? Me senté frente a él, colocando una mano sobre su hombro, sintiendo su pequeño cuerpo aún tembloroso. Leon bajó la cabeza, abrazando su mochila como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Dudó. Sus labios temblaban, y luego estalló en llanto. Sus sollozos ahogados se mezclaban con el golpeteo de la lluvia. Retorciéndome el corazón en tío Russell, escuché a papá por teléfono. Dijo, con la voz entrecortada y temblorosa, dijo que mamá no murió en un accidente. Él lo planeó por el dinero del seguro. En el aire en la casa pareció solidificarse. Sentí que la sangre se me drenaba del cuerpo. Jennifer, con la taza de leche caliente en la mano, se quedó paralizada, dejándola caer al suelo. El sonido de la porcelana rompiéndose retumbó en la cocina, pero a nadie le importó. Corrió hacia Leon, lo abrazó con fuerza como si intentara protegerlo de sus propias palabras. Leon, ¿qué estás diciendo?, susurró atónita. ¿Estás seguro? ¿Podrías haberte confundido? Pero Leon negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No me confundí, tía Jennifer, sollozó. Escuché a papá hablando con alguien por teléfono. Dijo que si no fuera por ese dinero del seguro, no habría sobrevivido tanto tiempo. Ya lo había oído antes también, cuando está borracho murmurando sobre ese accidente. Se culpa, pero cuando habla con otros su voz es tan fría como si ni siquiera lo lamentara. Me quedé allí, entumecido. Las palabras de Leon me golpeaban como martillazos. Mi cuñada, su muerte había sido causada por mi propio hermano. El estómago se me revolvía, una mezcla de ira y horror desbordándose dentro de mí. Pero antes de que pudiera hablar, Leon continuó, su voz cada vez más apagada. Últimamente papá me grita, dijo, mirando al suelo. Dice que por mi culpa está endeudado, que soy una carga. Hizo una pausa. Respiró entrecortado, y luego se arremangó lentamente. Moretones oscuros y violáceos marcaban su delgado brazo. Una prueba brutal de la crueldad que había soportado Jennifer Solazaba, abrazándolo aún más fuerte, sus lágrimas cayendo sobre el cabello mojado del niño. Leon, murmuró con la voz rota. Yo apreté los puños, con todo el cuerpo temblando de furia. En cada moretón en el brazo de Leon era como un cuchillo clavándose en mi corazón. Grady, ¿cómo se atreve a ponerle una mano encima a su propio hijo, culpando a un niño inocente? Leon, dije con una voz casi irreconocible. No, tienes que volver allí. Te quedarás aquí conmigo y con la tía Jennifer. Te prometo que te voy a proteger. Esa promesa salió de lo más profundo de mi ser. Sin titubeos, miré a Jennifer y ella asintió, con los ojos llenos de dolor, pero también de determinación. Supimos en ese instante que todo había cambiado. La casa, la deuda, las amenazas de mis padres, todo palidecía frente a la verdad espantosa que Leon acababa de revelar en mí. Levanté y caminé hacia la ventana, contemplando la lluvia torrencial en la oscuridad. El trueno seguía retumbando, como si repitiera la tormenta dentro de mi corazón. Yo estaba dispuesto a sacrificar nuestro hogar por Grady, por Leona, pero ahora comprendía que salvar a Grady no era la manera de proteger al niño. Grady no lo merecía. Pero Leon, el niño tembloroso en los brazos de Jennifer, merecía una vida segura, una vida llena de amor. Y yo, sin importar las tormentas que vinieran, me encargaría de que nunca volviera a sufrir. En esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, con la mente girando alrededor de las palabras de Leonen. Lo planeó por el dinero del seguro. Esa frase resonaba como un cuchillo cortándome el corazón. Grady, el hermano que alguna vez creí simplemente irresponsable, ahora se revelaba como un monstruo. No solo había maltratado a su propio hijo, sino que quizás había estado involucrado en la muerte de mi cuñada. En cada vez que imaginaba los moretones en el frágil brazo de Leon, la rabia ardía dentro de mí, como un incendio. Pero junto con ella, aparecía un miedo helado. Si no actuaba rápido, Leon sufriría más. Podría perder todo su futuro atrapado en la cruel espiral de Grady. A mi lado, Jennifer tampoco encontraba paz. La escuché suspirar, y su mano buscó la mía en la oscuridad. Russell susurró, con la voz cansada de tanto llorar. Tenemos que hacer algo. No podemos dejar que Leon vuelva con él. Apreté su mano asintiendo, aunque sabía que no podía verme. Lo sé, respondí, con la voz baja pero firme. Encontraré una manera. Te lo prometo. Al amanecer, cuando un pálido rayo de sol se filtraba por las cortinas, ya tenía un plan.
No podía quedarme quieto dejando que la rabia y el miedo me consumieran. Necesitaba ayuda, alguien que conociera la ley, alguien lo bastante fuerte para enfrentarse a Grady y proteger a Leon. El nombre de Marianne Doyle brilló en mi mente. Una abogada reconocida en Madison, famosa en toda la ciudad por ganar casos complejos de custodia. Había escuchado a los vecinos hablar de ella, de cómo luchaba incansablemente para proteger a niños maltratados. Si alguien podía ayudarnos, era ella. Llamé a su oficina esa misma mañana y, para mi alivio, me dieron una cita urgente para la tarde. Jennifer decidió quedarse en casa con Leon, asegurándose de que se sintiera a salvo después de la noche desgarradora. Al salir de la casa, miré hacia atrás. A Leon estaba sentado en el sillón, abrazando una taza de chocolate caliente que Jennifer le había preparado. Sus ojos aún enrojecidos pero menos asustados. Volveré pronto, Leon, le dije, forzando una sonrisa. Quédate con la tía Jennifer. ¿De acuerdo? Él asintió, con los labios apretados, pero sus ojos se encontraron con los míos con confianza. Ese momento alimentó mi determinación. Tenía que hacerlo. No solo por Leon, sino también por mi propia conciencia. La oficina de Marianne Doyle estaba en el centro de Madison, un edificio pequeño pero elegante, con plantas verdes en la entrada. Al entrar, Marianne se levantó de detrás de un escritorio de roble, estrechando mi mano con un apretón firme. Tenía poco más de 40 años, el cabello rubio recogido con cuidado, los ojos agudos pero no fríos. Señor Mercer, dijo, con una voz calmada y clara, por favor siéntese y cuénteme todo. Respiré hondo y la historia salió a borbotones, como un río desbordado rompiendo un dique. Le Havre de Leon, de los moretones en sus brazos, de la escalofriante revelación de que Grady pudo haber planeado la muerte de su esposa por dinero del seguro. Le conté la enorme deuda de Grady, la presión de mis padres y la decisión de hipotecar nuestra casa, algo que ahora estaba poniendo en duda. Mi voz temblaba de rabia por momentos, se quebraba de emoción cuando hablaba de Leon. No me guardé nada. Sabía que, si quería salvar a Leon, debía confiar por completo en esa mujer. Marianne escuchaba, tomando notas rápidas en un cuaderno. Sin apartar la mirada de mí, asentía de vez en cuando o fruncía el ceño, pero no me interrumpía. Cuando terminé, dejó la pluma a un lado y me miró con una mezcla de gravedad y empatía. Russell, dijo, lo que acabas de describir es profundamente serio. Si las palabras de Leon eran ciertas, Grady no era solo un padre irresponsable. Podía enfrentar cargos criminales, pero necesitábamos pruebas. Los moretones en el cuerpo de Leon eran un inicio, pero las afirmaciones de un niño de 12 años sobre el accidente de su madre. Sería difícil convencer a un tribunal sin algo más concreto. Sentí, sintiendo una ola de impotencia recorrerme. Lo sé, dije, pero no puedo dejar que Leon vuelva con Grady. No está a salvo. Merece una vida mejor. Marianne esbozó una pequeña sonrisa, la primera desde que había llegado. Estoy de acuerdo contigo, dijo, y haré todo lo que pueda para ayudarte. Pero antes de llevar esto a la corte, sugiero otro paso, una confrontación directa con Grady. Si logramos que revele la verdad, o al menos que ceda la custodia, tendremos una ventaja significativa. Una confrontación controlada, cuidadosamente y preparada, podría hacer que exponga sus propios errores. El corazón me latía con fuerza al mirarla. ¿Confrontar a Grady? La idea me aterraba y enfurecía a la vez. Lo imaginaba frente a mí, respondiendo por los moretones de Leon, por la muerte de mi cuñada. Una parte de mí quería golpearlo, pero sabía que ese no era el camino. Para proteger a Leon, debía ser más inteligente, más calculador. Está bien, dije, con la voz firme. Lo haré, lo enfrentaré a Marianne. Asintió, con un destello de aprobación en sus ojos. Bien, ayudaré a prepararte. Necesitamos un plan específico. Preguntas, un enfoque y una forma de mantener la calma frente a Ellen. Grady puede negarlo todo, pero si lo manejas bien, quizás cabe su propia tumba. Salí de la oficina de Marianne, con sentimientos mezclados en ansiedad y determinación. Conduciendo por las calles familiares de Madison, todo me parecía distinto. Los árboles, las tiendas, los rostros que pasaban, se difuminaban, opacados por la imagen lacerante de Leon y sus moretones. Sabía que la confrontación no sería fácil. Grady, aunque cobarde, era astuto. No admitiría nada fácilmente, pero no tenía otra opción. Por Leon, por Jennifer y por mí mismo, debía enfrentarlo. Aunque eso significara desenterrar el doloroso pasado de nuestra familia. Al llegar a casa, Jennifer y Leon estaban en la cocina. Leon acomodaba con cuidado margaritas en un jarrón. Levantó la vista al verme entrar y me ofreció una tímida sonrisa. Tío Russell, hice esto para la tía Jennifer, dijo, con la voz suave pero orgullosa. Lo miré, sintiendo mi corazón henchirse de determinación. Es hermoso, Leon, dije, colocando una mano en su hombro. Haré todo para mantenerte a salvo. Te lo prometo. La tormenta dentro de mí no había cesado, pero ya no estaba solo. Con Jennifer a mi lado,
el apoyo de Marianne, y sobre todo, Leon como mi razón para luchar, estaba listo para la confrontación que venía. Grady pagaría no solo por lo que le había hecho a Leon, sino por todo lo que había destruido en nuestra familia. Esa misma tarde, concerté un encuentro con Grady en un viejo bar destartalado en la esquina de Elm Street, un lugar donde años atrás solíamos sentarnos juntos, riendo y soñando con el futuro. En aquel entonces todavía guardaba la esperanza de que pudiéramos ser una verdadera familia, pero ahora al entrar en el bar, el rancio olor a cerveza y humo de cigarrillo me golpeó, y lo único que sentí fue un vacío helado en la lluvia seguía cayendo afuera, cada gota golpeando contra las ventanas, creando un ritmo pesado y constante, como el latido de alguien esperando su juicio. El aire dentro era sofocante. Las luces de neón parpadeantes lanzaban un resplandor débil sobre las mesas de madera marcada. Elegí un rincón apartado. Me senté y apreté el falso dispositivo USB que Marianne había preparado, una trampa para presionar a Grady, aunque no fuera más que una carcasa vacía. Grady llegó tarde, como siempre. Entró tambaleante, con la ropa desaliñada y el cabello pegado por la lluvia. Sus ojos se movían con nerviosismo, como si ya buscara una salida antes de que la conversación siquiera empezara. Se sentó frente a mí, forzando una sonrisa débil. «Me llamaste para hablar del dinero, ¿no?», dijo, con un tono a medias en broma, a medias serio. «Te dije que si no ayudas, mamá y papá van a...». «No se trata del dinero», lo interrumpí con la voz fría como el hielo. Clavé mis ojos en los suyos, sin darle espacio para escapar. «Se trata de Leon y de la muerte de tu esposa». En el aire entre nosotros pareció congelarse. El rostro de Grady palideció. Sus ojos parpadearon rápido, aunque intentó mantener una fachada de calma. «¿De qué demonios hablas?», espetó, con la voz temblorosa, pero aún desafiante. «Te vuelves loco, Russell». «No sé de qué estás hablando», no respondí de inmediato. En lugar de responder, saqué una foto de mi bolsillo. Jennifer la había tomado esa misma mañana, capturando los moretones en el brazo de Leon cuando, sin darse cuenta, se arremangó. Deslicé la foto sobre la mesa, justo frente a Grady. Los moretones oscuros y violáceos resaltaban con crudeza contra la piel pálida del niño. Una acusación imposible de ignorar. «Leon me lo contó todo», dije, con la voz acerada. «Que lo has estado golpeando. Que cuando estabas borracho dejaste escapar que la muerte de tu esposa no fue un accidente. ¿Quieres explicarlo, Grady?». Él se quedó mirando la foto, con las manos temblorosas y gotas de sudor formándose en su frente. «Ese niño miente», gritó, pero su voz se quebró, como si ni él mismo creyera sus palabras. «Solo está intentando ponerme en contra de su propio padre. ¿Vas a creerle a un niño antes que a mí?». Apreté la mandíbula, conteniendo la furia que hervía en mi pecho. Era el mismo de siempre, siempre desviando, siempre esquivando la culpa. Pero esta vez no lo dejaría escapar. Saqué el falso USB de mi bolsillo y lo dejé caer sobre la mesa con un chasquido seco. «Leon no solo habló», dije con la voz baja pero afilada como una navaja. «Tegro, ¿quieres que entregue esto a la policía y a los tribunales? ¿Quieres que escuchen lo que dijiste borracho sobre el accidente de tu esposa? ¿Sobre cómo culpas a tu hijo y lo golpeas solo porque no puedes controlar tu propia vida?». Grady se quedó en silencio. Miraba el USB con los ojos abiertos de par en par, el sudor corriendo por su cara. Su mano temblorosa buscó el vaso de whisky, pero no se atrevió a beber, como si temiera que un solo movimiento lo delatara. No sabía que el USB era un simple señuelo, una herramienta para acorralarlo, pero al ver su pánico, supe que había funcionado en Russell. Murmuró, con la voz débil casi suplicante. «No lo entiendes». «Yo no quise». «Basta», lo interrumpí, con la voz dura como el acero. «No intentes justificarlo. Tienes dos opciones. Una, llevo todas estas pruebas a la corte y perderás a Leon tu libertad. Y si se investiga la muerte de tu esposa, podrías pasar el resto de tu vida tras las rejas. 2, cedes la custodia de Leon a Jennifer y a mí ahora mismo. Tú decides». En el bar pareció quedar en silencio absoluto. La lluvia seguía afuera, pero lo único que escuchaba era mi propio corazón golpeando en mis oídos. Grady me miraba con una mezcla de miedo y odio. Apretaba su vaso con tanta fuerza que parecía querer romperlo. «Vas a pagar por esto», gruñó, con la voz baja y amenazante. «Te atreves a ir en contra de esta familia, lo lamentarás». Sonreí con frialdad inquebrantable. «No me importa», respondí, con la voz serena pero tan afilada como una hoja. «Lo único que me importa es asegurarme de que Leon tenga una vida real a partir de ahora. Sin más golpe, sin más culpas. Haz tu elección, Grady». El reloj, me miró. Luego a la foto de Leon. Después al USB finalmente. Como si toda la fuerza se hubiera drenado de él. Sus hombros cayeron y agachó la cabeza. «Dame los papeles», murmuró. A Marianne había preparado los documentos.
y yo los llevaba en mi bolso. Saqué el fajo de papeles y se los pasé junto con una pluma. Grady tomó la pluma. Con la mano temblorosa, los ojos todavía lanzándome miradas de odio, pero sabía que estaba acorralado. Firmó, su garabato torcido parecía la marca de su propia derrota en cuando me devolvió los papeles. Sentí que un peso se levantaba de mi corazón, pero también un nuevo dolor se agitó. Ese era mi hermano. Alguien con quien alguna vez había esperado compartir una vida familiar. Ahora no era más que una sombra consumida por sus propios errores. Guardé los documentos en mi bolso. Me levanté y lo miré una última vez. Leon está conmigo y con Jennifer ahora, dije. No vuelvas a acercarte a Elan si lo haces. Te juro que no me detendré aquí. Luego me giré y salí del bar, dejando a Grady solo con su whisky y su fracaso. Afuera la lluvia seguía cayendo, pero ya no sentía frío. Una chispa de luz había comenzado a arder dentro de mí y el Leon era oficialmente nuestro ahora. Jennifer y yo le daríamos el hogar y la vida que merecía Anne, pero sabía que la lucha no había terminado. Mis padres no aceptarían esto fácilmente, y Grady, incluso después de firmar, aún podía causar problemas. Pero en ese momento no me importaba, había hecho lo correcto. Y por Leon, estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se presentaran. Solo unos días después, la mala noticia llegó a mis padres. No me sorprendió cuando el timbre sonó de manera aguda en plena tarde de sábado, urgente y penetrante como una advertencia. Jennifer estaba en la floristería y Leon en la sala, arreglando con cuidado un ramo de margaritas blancas que quería regalar a su maestra. Miré al niño, mi corazón enternecido por su tímida sonrisa, pero una sensación de presagio aceleró mi pulso. Cuando abrí la puerta, allí estaban mis padres. El rostro de mi padre enrojecido de ira, los labios de mi madre apretados, los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Sin una palabra de saludo, irrumpieron en la casa, comportándose como si fuera su territorio y no mi hogar en Russell. Rugió mi padre, su voz retumbando en la pequeña sala, sobresaltando al Liam, que dejó caer una flor al suelo. ¿Cómo te atreves a traicionar a tu hermano? Obligarlo a ceder la custodia cuando está desesperado. Eso es un pecado. Golpeó el puño sobre la mesa, haciendo que el vaso de agua que había servido a Leon temblara. Derramándose por el borde, me quedé helado, como si me hubieran abofeteado. Traición, pecado. Miré a mi madre, esperando que dijera algo para calmarlo, pero ella solo aferraba su bolso, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Russell, ¿cómo pudiste hacer esto? Sollozó con la voz cargada de acusación. ¿Cómo pudiste quitarle un hijo a su padre? Grady ya perdió a su esposa y ahora a su hijo también. ¿No tienes corazón? Sus palabras se clavaron en mi pecho como un cuchillo. Me erguí, respirando hondo, luchando por mantener la calma pese a la rabia que me quemaba por dentro. ¿Me llaman egoísta?, respondí, con la voz baja pero cortante. ¿Saben lo que ha vivido Leon? Grady no solo lo descuidó, luego esos moretones en sus brazos. ¿Quieren verlos? ¿Y saben lo que dijo Leon? Que Grady admitió que la muerte de su esposa no fue un accidente, que fue un plan para cobrar el seguro en el aire. En la sala pareció solidificarse. Mi padre me fulminaba con la mirada, con la boca entreabierta, pero sin palabras. Mi madre negaba con la cabeza frenéticamente, como si se negara a creerlo. Eso es mentira, gritó, con la voz quebrada de dolor. Leon es solo un niño. Se lo está inventando para volverte contra su padre. ¿Y tú, Russell, no ves que has sido manipulado por tu esposa? Jennifer te ha vuelto en contra de tu propia familia. Un sonido leve detrás de mí me hizo girar. Vi a Leon escondido tras la puerta de la cocina, los ojos abiertos de par en par por el miedo. La imagen me retorció el corazón. Me acerqué a él, apoyando una mano en su hombro, apretándolo con suavidad para tranquilizarlo. Antes de volverme a enfrentar a mis padres, nadie me manipuló, dije, con la voz más firme que nunca. Hice esto por Leon. Llegó empapado bajo la lluvia, suplicando ayuda. Nos contó lo que Grady le había hecho. Yo no le quité nada. Leon eligió escapar de ese infierno. Yo solo hice lo correcto. A mi padre volvió a golpear la mesa, con el rostro encendido como una llama. Correcto, bramó, su voz temblando de furia. ¿Llamas correcto a traicionar a tu hermano? A partir de ahora, ya no eres hijo mío, Russell. Te has cortado solo de esta familia. Sus palabras golpearon como un mazo, pero extrañamente no dolieron tanto como en otros tiempos. Muy dentro de mí, siempre había sabido que esta familia nunca había sido realmente mía. Mi madre apartó la mirada, secándose las lágrimas, pero con los ojos ardiendo de rencor. Te arrepentirás de esto, Russell, susurró, con la voz helada. Has destruido a esta familia. Tomó el brazo de mi padre y lo arrastró hacia afuera, dejando sus pesadas acusaciones flotando en el aire. La puerta se cerró de golpe y la casa quedó en silencio. Afuera la lluvia continuaba con su ritmo constante, pero dentro de mí todo estaba hecho añicos. Escuché pasos suaves y al girarme vi a Leon aún de pie,
allí, los ojos enrojecidos, las manos apretadas con fuerza. Los vecinos miraban curiosos desde sus ventanas, pero no me importaba. Me arrodillé frente a Leon, sujetando sus hombros. Mirándolo a los ojos a Leon, dije, con la voz suave, pero resuelta, ya no tienes que tener miedo. No dejaré que nadie te haga daño. No importa quién sea, siempre te voy a proteger. Ahora eres mi familia, Leon. Apretó los labios, conteniendo las lágrimas, y luego se lanzó a mis brazos, abrazándome con fuerza como si yo fuera su único ancla en el mundo. Lo estreché, sintiendo su pequeño cuerpo temblar, y en ese instante supe que cada dolor, cada pérdida, valía la pena. Había perdido a mis padres, había perdido la ilusión de una familia de sangre, pero había encontrado una familia verdadera. No en palabras vacías, sino en el amor y la responsabilidad que sentía por Leon en Jennifer. Llegó a casa poco después, y cuando le conté la confrontación me tomó la mano. Con los ojos llenos de dolor y de fortaleza: «No hiciste lo correcto, Russell», dijo Jennifer, con la voz temblorosa pero segura. «Le daremos a Leon un hogar. Pase lo que pase, lo superaremos», asentí, abrazando con fuerza a Jennifer y a Leon, con los ojos ardiendo de determinación. En los días que siguieron, Leon se mudó oficialmente a nuestra pequeña casa en los suburbios de Madison. Trajo consigo unas cuantas prendas gastadas, una mochila raída y una caja de lápices de colores que atesoraba como un tesoro. Verlo de pie en la sala, abrazando su mochila, con los ojos llenos de timidez y esperanza, me apretó el corazón. Esa casa, que alguna vez fue solo el refugio de Jennifer y mío, se había convertido en un refugio para un niño que había soportado demasiado dolor. Me arrodillé frente a él, sonriendo. «Bienvenido a casa, hijo», le dije, y su tímida sonrisa fue la mayor recompensa que podía esperar a la nueva vida de Leon. Comenzó con cambios pequeños, pero significativos. Después de la escuela, iba en bicicleta hasta nuestra floristería Blossoming Days para ayudar. Disfrutaba acomodando margaritas blancas, atando con cuidado cintas alrededor de los ramos de rosas y sugiriendo tímidamente combinaciones de colores que creía que a los clientes podrían gustarles. Jennifer, con su corazón gentil, siempre encontraba tiempo para él. Cocinaba sus comidas favoritas, sándwiches de queso a la parrilla, sopa de calabaza y galletas con chispas de chocolate, que él proclamaba las mejores del mundo. Cada tarde se sentaba a su lado, preguntándole por sus tareas escolares o sus nuevos amigos, intentando compensar los años en los que le había faltado. Amor, los cambios positivos comenzaron a notarse. Leon estaba más tranquilo, sus sonrisas aparecían con mayor frecuencia, sobre todo cuando trabajábamos juntos en la tienda. Una tarde, mientras arreglaba un ramo de claveles, soltó de golpe a papá Russell. «¿Esto se ve bien?». Me quedé helado. El corazón se me detuvo un instante. Jennifer, que estaba cerca, dejó lo que hacía, los ojos brillándole con lágrimas. «Es hermoso, hijo», respondí, intentando ocultar la oleada de emoción en mi voz. Leon se sonrojó, dándose cuenta de que me había llamado papá, pero luego sonrió, y ese instante iluminó toda la habitación otra vez. Llamó mamá a Jennifer mientras ella le daba una taza de chocolate caliente, y vi cómo se giraba rápidamente, secándose las lágrimas para que él no lo notara. Esos pequeños momentos eran la prueba de que estábamos construyendo una familia de verdad. Los vecinos también empezaron a notar a Leon. Pasaban por la tienda y lo veían acomodando flores con educación y cuidado, sin dejar de alabarlo. «Ese niño es tan bueno, Russell», dijo la señora Mary, la dueña de la panadería frente a la calle. «Míralo trabajar con tanta dedicación. ¿Quién no lo querría?». Sus palabras me llenaban de orgullo, pero también me recordaban que Leon no era solo nuestra alegría, estaba convirtiéndose en parte de la comunidad. Poco a poco estaba recuperando la luz en su vida, y yo estaba decidido a protegerla, pero no todo era fácil. Aunque Leon sonreía más y se abría poco a poco, sus cicatrices emocionales seguían allí, ardiendo como heridas sin cerrar. Por las noches, a menudo lo escuchaba despertarse de golpe, sus sollozos suaves llegando desde su habitación. Una noche entré corriendo y lo encontré acurrucado en la cama, empapado en sudor, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. «Soñé con papá», susurró temblando. Me encerraba en un cuarto oscuro. Me pegaba, lo abracé con fuerza, intentando consolarlo, aunque mi corazón se desgarraba. Las noches de lluvia eran las peores. Cada trueno lo hacía estremecerse, encogiéndose en un rincón como si el sonido lo arrastrara de nuevo a aquella noche aterradora en la que corrió hacia nosotros. Jennifer y yo hicimos todo lo posible por ayudarlo. En esas noches en las que las pesadillas lo despertaban, nos sentábamos a su lado, contándole historias divertidas o dejando la luz encendida para que se sintiera seguro. Jennifer lo animaba a unirse a actividades escolares, al club de arte, al fútbol, para que hiciera amigos y se sintiera querido por quienes lo rodeaban. «Leon, eres un niño increíble», le decía, despeinándole el cabello. «Mereces ser feliz.
y estamos aquí para ayudarte, Anne la sentía. Pero en sus ojos aún brillaba una chispa de duda, como si todavía no estuviera seguro de que realmente estaba a salvo. Sabíamos que nuestro amor no era suficiente. Las heridas de Leon necesitaban atención profesional. Después de hablarlo, Jennifer y yo decidimos llevarlo con una psicóloga infantil, la señora Clara, una mujer amable con una voz suave como una canción de cuna. En las primeras sesiones, Leon estaba reservado, pero Clara fue paciente, usando juegos e historias para ayudarlo a abrirse. Pasado por mucho, nos dijo Clara después de una de las sesiones, pero es más fuerte de lo que cree. Con tiempo y apoyo, sanarán poco a poco. Vimos destellos de esperanza. Leon comenzó a compartir más, no solo con Clara, sino también con nosotros. Una noche, Leon llevó un dibujo a la mesa, un campo de flores bajo el sol, con 3 personas tomadas de la mano. «Estos son ustedes, tía Jennifer». «¿Y yo?», dijo, con la voz tímida pero orgullosa. Meyer el dibujó, con los ojos ardiendo maje en la tienda. Leon encontraba alegría en acomodar flores, usándolo como una forma de expresarse. Elegía cada flor con cuidado, armando los ramos con una delicadeza que jamás había visto en un niño de 12 años. Cada arreglo que hacía era un paso adelante, una señal de que estaba volviendo a la vida en una tarde. Mientras los 3 arreglábamos flores afuera de la tienda, Leon levantó la vista hacia Jennifer y hacia mí. «¿Puedo quedarme aquí para siempre?», preguntó, con la voz suave, pero cargada de esperanza. Me arrodillé, tomé su mano y sonreí. «Claro que sí, Leon. Este es tu hogar». Jennifer lo abrazó por detrás, y en ese instante, bajo la luz dorada del sol, supe que habíamos encontrado una familia verdadera. No en la sangre, sino en el amor y el sacrificio. Con el paso de los meses, nuestras vidas encontraron un nuevo ritmo. Leon, el niño que alguna vez tembló en una noche de tormenta, había recuperado la luz en sus ojos. Su sonrisa se volvía más amplia, ya no tímida ni insegura. Cada día después de la escuela pedaleaba hasta Blossoming Days, ansioso por ayudarnos. Al verlo, mi corazón se hinchaba de orgullo, como si realmente fuera mi hijo. A nuestra floristería floreció como nunca antes. Los clientes venían no solo a comprar flores, sino a conversar, a observar a nuestra pequeña familia, una familia rebosante de vida y amor. La señora Mary, de la panadería de enfrente, solía pasar trayendo una caja de galletas para Leon y llamándolo el niño de oro de la tienda. El señor Tom, dueño de la cafetería, se quedaba contando historias divertidas que hacían reír a Leon. Esos momentos simples llenaban nuestra tienda de risas y calidez, nuestra pequeña casa en los suburbios de Madison. Alguna vez amenazada por la deuda de Grady, ya no era solo una propiedad, era un santuario de fe, protección y verdadero parentesco. La vida que Jennifer y yo habíamos construido para Leon y para nosotros mismos. Al mirar atrás en el camino recorrido, no podía evitar asombrarme de lo que había superado. Alguna vez fui el hijo ignorado, siempre cargando con las exigencias de mi familia. Mis padres, que nunca vieron realmente mis esfuerzos, esperaban que lo sacrificara todo por Grady, el hermano al que habían mimado toda su vida. Pensé que viviría siempre en su sombra, como el hijo olvidado. Pero cuando Leon llegó a nuestras vidas, cuando corrió a nuestra casa aquella noche lluviosa, encontré la fuerza para defender lo correcto. A pesar de enfrentar la traición y la amenaza de ser desheredado por mis padres, me mantuve firme en mis convicciones. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, solía reflexionar sobre lo sucedido. Me di cuenta de que la familia no se define por la sangre. La familia son aquellos que permanecen a tu lado, que te protegen cuando eres más vulnerable y están dispuestos a sacrificarse por ti. Grady y mis padres podrán ser mi sangre, pero nunca fueron mi verdadera familia. Leon y Jennifer, ellos me mostraron lo que realmente significa la palabra familia. Para salvar a un niño como Leon, a veces se necesita el valor de enfrentarse a los propios lazos de sangre, de romper las ilusiones de vínculos falsos. En una mañana fresca, mientras la luz dorada se filtraba entre los árboles de nuestro jardín, Jennifer, Leon y yo colocábamos macetas frente a la tienda. Margaritas amarillas, rosas rosadas y dalias vibrantes, alineadas como si contaran una historia de vida y esperanza. Leon, con el pequeño delantal que Jennifer le había cosido, regaba cada maceta con cuidado. Su rostro iluminado. De repente, levantó la vista hacia mí, con los ojos brillando. «Papá Russell», dijo, con una voz inocente, «¿puedo llevar flores a mi maestra hoy?». Me quedé helado, con el corazón saltándome en el pecho. «Papa Russell». 2 palabras simples, pero poderosas, que me hicieron brotar lágrimas. Me arrodillé, puse una mano en su hombro y sonreí. «Por supuesto, Leon», respondí, con la voz cargada de emoción. «Elige el ramo más bonito. A tu maestra le encantará». Leon sonrió con entusiasmo, corriendo dentro de la tienda para escoger un manojo de margaritas blancas. Jennifer se colocó a mi lado apretando mi mano, con los ojos brillando de lágrimas.
Nuestra historia encontró su cierre en ese momento, bajo la luz radiante del sol, mientras los tres permanecíamos juntos frente a la floristería. Leon, con su ramo en brazos, saltaba felizmente mientras Jennifer y yo lo observábamos, con el corazón rebosante de alegría. Nuestra pequeña casa, la floristería y los desafíos que habíamos superado se fundían en una imagen completa, símbolo de un nuevo comienzo. No solo nos habíamos encontrado el uno al otro, habíamos descubierto el verdadero significado de la familia, no en promesas vacías ni en favoritismos ciegos, sino en el amor, la responsabilidad y el valor de proteger a quienes más amamos.